día. Como se llama Caja B, ¿sabe usted por qué lo llamó Caja B? Y la caja B, recuerdo el título. ¿Se refiere a dinero B, a dinero no? Sí, dinero B, dinero que, bueno, porque no está registrado en contabilidad, por decir de alguna manera. Y en relación con estos archivos, ¿tenía soporte documental en alguna ocasión? ¿Tenía algún documento en el que se reflejaran esos apuntes? No. ¿No recuerda usted una carpeta azul de su domicilio? Lo que acabamos de presenciar es histórico. El mayor escándalo de corrupción del Partido Popular ha alcanzado un nuevo nivel. Uno tras otro, los condenados han comenzado a hablar y lo que han revelado es simplemente escandaloso. Sobornos, contratos amañados, dinero negro y una contabilidad paralela que el PP intentó ocultar durante años. Pero ahora la pregunta es inevitable. ¿Quién era M. Rajoy? Usted ha presentado un escrito de reconocimiento de hechos o su representación procesal, ¿es correcto? Sí, es correcto. Bien. Dicho escrito ha sido presentado libremente y bajo su consentimiento. Efectivamente. De acuerdo. Pues hace el favor, contesta las preguntas que le formula el Ministerio Fiscal. Con la venia de la sala. Usted entonces reconoce los hechos tal y como están descritos en el escrito de acusación, Sí. que son en particular su participación en la entrega y en el registro de dádivas al señor López Rodríguez, al señor Martín Vasco y al señor Fernández Caballero, y además en la elaboración de facturas para ocultar esas dádivas. Perdón, ¿la entrega de qué? El registro de la entrega de dádivas en efectivo y en especie, el registro de entrega de dádivas, de entrega de regalos. Los registros, ahora le voy a exhibir unos registros y usted me dice si son eso. Usted anotaba las dádivas y los, digamos, entregas en especie y entregas en efectivo que se hacían a los distintos cargos públicos. Sí, efectivamente, siguiendo instrucciones. ¿De quién? Efectivamente, hacía esos registros. Usted ha visto, por no volvérselo a exhibir en esta sala, el extracto de Benjamín Martín, el extracto de Ginés López, el pendrive. ¿Esos son los registros que hacía usted? Sí. ¿El pendrive lo tenía usted en el momento de la entrada y registro del 6 de febrero de 2009? Sí, efectivamente, en ese momento estaba en mi poder. ¿Y es el contenido del pendrive es el que vimos anteriormente? ¿El contenido, perdón? Del pendrive es el que vimos anteriormente, se ha visto en esta sala, Caja B actual. Pues sí, contenía esos apuntes. ¿Y Caja B actual qué es? ¿El caso, perdón? Caja B actual. Bueno, había diversas cantidades por lo que se diversificaban las cajas. Había una que a lo mejor se quedaba agotada y se abría otra. ¿Y se refiere a dinero que se recibe a través del banco o de forma opaca? Bueno, pues a través del banco, que yo recuerde, creo que no. Lo que no sé es cómo se recibe. Como se llama Caja B, ¿sabe usted por qué lo llamó Caja B? Y la caja B, recuerdo el título. ¿Se refiere a dinero B, a dinero no? Sí, dinero B, dinero que, bueno, porque no está registrado en contabilidad, por decir de alguna manera. Y en relación con estos archivos, ¿tenía soporte documental en alguna ocasión? ¿Tenía algún documento en el que se reflejaran esos apuntes? No. ¿No recuerda usted una carpeta azul de su domicilio? Ahí lo tienen. La famosa Caja B del PP no era un invento, no era una conspiración, era un sistema de financiación ilegal, reconocido por sus propios protagonistas. Dinero en sobres, regalos a políticos, contratos para los amigos. Mientras tanto, el Partido Popular hablaba de austeridad y sacrificio para los ciudadanos. ¿Hasta dónde llegaba esta corrupción? Pues hasta lo más alto, y los nombres que han salido Caja B, lo dejan Caja B claro. 2007. Sí, eran justificantes, pero yo creo que contenían exclusivamente de pagos. ¿Y esos pagos se trasladaban luego a esos registros? ¿Perdón? ¿Se trasladaban luego a los registros que tenían el pendrive? Sí, efectivamente, había registros puntuales y otros pues que se hacían de manera... Y finalmente usted también elaboraba las de special events en las que se hacía figurar como esta sociedad la que recibía, por ejemplo, relojes en lugar de otras personas. Bueno, a ver, las facturas de special event las hacía yo cuando, por ejemplo, se puede dar circunstancias de que si yo no estaba la podía hacer otra persona, pero generalmente las hacía yo. Pero esas facturas se hacían, yo no las hacía solo de las que usted me habla, sino que salía en general. O sea, si se hacía un acto y se pagaba, esa factura también la hacía yo. O sea, que entraba en el mismo lote, las normales y las que no lo eran. Y las hacía usted. ¿Sí?
Y también por instrucciones siempre de... Sí, no, ahí no sé, vamos, yo por lo menos, ni nadie que conozca, y nadie hacía nada por estrictas instrucciones y concretas. Y una última pregunta, ¿usted se inventó alguno de esas anotaciones que hizo constar en el pendrive, alguno de esos documentos, se inventó o todos correspondían con la realidad? No, yo no podía inventarme nada, además de que no podía porque no era mi cometido inventarme nada ni justificar nada. Yo lo único que cuidaba es de que se cumplía esas entregas y que no hubiese el más mínimo error. Pues gracias, no hay más preguntas, señoría. ¿Va a contestar al resto de letrados aquí presentes? Si le quieren No, formular preguntas. por favor, yo quiero contestar exclusivamente al tribunal, al Ministerio Fiscal y a mi defensa. Pues por su defensa, ¿alguna No hay pregunta? pregunta, señoría, gracias. De acuerdo, señor Izquierdo, pues ya puede tomar asiento. Y, Muchas- perdón, antes de retirarse, Sí. ¿renuncia a su derecho al uso, al uso de su derecho de última palabra? Sí, yo De acuerdo, pues. mentalmente no me encuentro Ya lo sé, en sí. en muchas Por eso- situaciones de estas. Pues nada, ya puede Gracias. retirarse y no es necesario que regrese a las siguientes sesiones. Vamos a hacer un... Se hizo una transformación del nombre y es Easy Concept Comunicación. Y de facturas del barco, mayo 2005, entrega Benjamín Martín 80.000 euros. ¿Es a lo que se refiere también en el otro Sí, extracto? sí, sí. Bien, ya no le voy a preguntar más sobre las entregas en efectivo, sobre las dádivas en especie. Hemos visto en los dos archivos que hay billetes, viajes, Así es. enlace de bodas. ¿Desde qué sociedades se hacía y cómo se hacían estas entregas? La sociedad que se utilizaba era Pasadena Viajes, es decir, que era la que tenía capacidad para contratar tanto estancias como vehículos, como vuelos o lo que fuera menester en el ámbito del turismo. Y lógicamente, pues como esas operaciones al final no se cobraban porque eran una dádiva en especie, pues se anotaban en las cuentas individuales para tener el control. ¿Y se facturaban a nombre de las sociedades? Sí, porque lógicamente llegó un momento en que Pasadena Viajes tenía una carga financiera por esto que no podía soportar, porque había que pagar lógicamente las nóminas a los empleados y demás, y tenía ventas, digamos, exteriores, pero no llegaban para cubrir eso, y entonces las sociedades que sí tenían beneficio se le facturaban ahí. Es decir, era una forma de hacer una compensación intergrupo. ¿Y se emitían a nombre de a nombre de clientes central? ¿Existía esa cuenta? Sí, cliente central realmente lo que era una cuenta puente, es decir, una cuenta contable donde se cargaba todo eso y hasta que se produjera el cobro no podía salir de esa cuenta puente. Lógicamente, eso llegó a un momento en que la acumulación de saldo le producía un problema financiero a Pasadena. Bien. ¿Y quién elaboraba estas facturas? ¿Quién? ¿Quién elaboraba las facturas? Las facturas las elaboraba Pasadena, que generalmente sería... vamos a ver, Pasadena tenía un director de la agencia, que era un director operativo, que era el que llevaba toda la contratación, y después tenía una persona que llevaba la contabilidad expresamente, que era nuestro contable, que es José Luis Díez Berrendo, que era la persona a la que nosotros le decíamos a nombre de quién tenía que hacer las facturas. Y en caso de special events, cuando hacían esas facturas, ¿quién las hacía? Podía hacerlas Luis Izquierdo, pero siempre, digamos, a expensas de lo que yo le dijera con el detalle exacto, porque él no tenía ni idea de lo que subyacía, ¿no? De acuerdo. Le he preguntado sobre la contratación, que usted ha dicho que lo hacían de sus empresas, sobre las dádivas. Le voy a preguntar ahora con la contratación de terceros. ¿Había alguna empresa por la que intermediaba señor Correa en Arganda del Rey para conseguir contratos? Sí, el señor Correa tenía relaciones, en este caso, que yo recuerde, y lo recuerdo por un motivo específico, tanto con Teconsa como con Constructora Hispánica. ¿Y cómo decían y a quién transmitía el señor Correa qué concreto contrato tenían que dar y a qué empresa? Bueno, eso eran las relaciones que el señor Correa mantenía con el señor Martín o con el señor López. No sé si con el señor Fernández Caballero, que yo creo que apenas trató con él, y lógicamente con los propietarios de las compañías, en este caso en Teconsa el señor Martínez Parra y don Alfonso García Pozuelo por Constructora Hispánica. ¿Y pactaban ustedes cómo tenía que hacerse para que poder adjudicar a esas empresas? Yo no estaba en los tratos, esos sí eran tratos que llevaba directamente el señor Correa, igual que cuando podemos hablar de Martinsa. Yo no conozco a don Fernando Martín, es decir, no lo he visto nunca, personalmente lo he visto hoy aquí, pero no lo conocía.
pero son pactos que hacía directamente el señor Correa con los propietarios de las compañías. Y lógicamente después venía el contacto por el otro lado, que era la administración, para que le adjudicaran esas obras, o en su momento, si había dificultades, para resolver posibles complementarios o modificados, porque bueno, hay obras que son reales, los modificados o los complementarios, y otras no sé si lo son o no lo son, pero en cualquier caso el señor Correa mantenía el contacto para arreglar esos problemas. Y en concreto, ¿recuerda usted los tramos de la R30? Si tuviera usted conocimiento de que hubiera habido algún problema, Sí, ¿y cómo se resolvió? sí, pero recuerdo porque en una ocasión que el señor Correa estaba de viaje, el señor García Pozuelo me expuso unos problemas que tenía con una obra y que, bueno, a ver si se podía encontrar alguna solución, porque eran problemas técnicos graves, parece ser. Y fue, creo que la única ocasión en que yo, y ahora aquí si me va a perdonar porque no recuerdo si fui en persona, no lo recuerdo, a Arganda a hablar con el señor Fernández Caballero para exponerle el problema que había, pero que era una cuestión puramente técnica, parece ser que de ejecución. Y usted dice en su escrito de reconocimiento de hechos que se desplazó usted a Arganda para comentar la cuestión con el señor Fernández Caballero, ¿es así? Sí. ¿Y le pusieron algún problema? ¿Le dijeron que había algún problema por parte de los técnicos para realizar estos modificados? Que iban a verlo, porque claro, lógicamente aquello, quiero recordar que era modificado de cierta importancia. Y sé que tardó en resolverse, y sé que el señor Correa me insistió varias veces sobre el asunto, y creo que en alguna otra ocasión llamé por teléfono al señor Fernández Caballero preguntando por el tema. No supe al final cómo se resolvió, quiero decir que no tengo conciencia de cómo fue resuelto. Yo esas dos gestiones sí que las hice. De acuerdo. Y luego también se ha referido usted al inicio a la adjudicación de Martinsa, al pago de las comisiones. Además, usted ha recordado cómo se pagaron los primeros 12 millones a Uberri gestionados por el señor Zabaleta, los otros 13 millones, ha dicho usted 12.870.000, los 130.000 euros que faltan de esos 13 millones se transfirieron a Ramón Blanco también por esta operación. Yo no lo sabía en aquel momento. En un principio, yo como por una cuestión elemental de control, percibí que faltaba, que no era la cifra que el señor Correa me había dicho, se lo trasladé y dije, mira, aquí faltan 130.000 euros, que es exactamente un 1% de la cifra que se ha transferido. Entonces sé que habló con Ramón y lo resolvió, pero realmente lo que se recibió en la cuenta de Golden Chain fueron 12.870.000. De acuerdo. Ramón, ha dicho usted, Ramón Blanco, ¿tenía relación con Arturo Fasana también? Sí, yo he tenido relación con Arturo Fasana, me habré visto no menos de 8 o 10 veces con él, tanto en Madrid como en Ginebra. ¿Y sabe usted por qué se pagó esta comisión de 25 millones de euros? Sí, bueno, esto tiene relación, aunque yo no estaba en el fondo de la cuestión, porque mi tarea, o lo que me había encargado el señor Correa, era sobre todo gestionar la correcta recepción y después la administración financiera de esos capitales, pero sí sabía que era por el desarrollo que estaba llevando a cabo Martinsa en Arganda, y que además se produjo ahí un periodo de tiempo en el que había que gestionar cuestiones urbanísticas de cierto nivel. Creo que era ampliación, no sé si de la edificabilidad o una modificación del tipo de construcción. O sea, no estoy en el detalle técnico de lo que representó esa modificación, pero la diferencia de tiempo entre la percepción de los 12 primeros millones y los 13 posteriores corresponden a la solución de gestión urbanística de ese problema. Al cambio de plan y al incremento del número de viviendas de edificación. Sí, y sí sé también, porque en alguna ocasión lo acompañé, al menos hasta cerca donde se reunía, pero yo no estuve presente, que eso generó incluso ciertas fricciones entre Fernando Martín y Francisco Correa, y que se reunieron en ese periodo bastantes veces. Bien, y una última pregunta. Usted también tenía una cuenta a nombre de una sociedad panameña, Mall Business S.A., en el Credit Suisse. Sí. Usted dio su consentimiento en el año 2021 para que se transfiriera su saldo íntegro, que fue de 1.789.093 euros y 3.602 francos suizos, para que se transfiriera... Sí, lo di expresamente. Para que se transfiriera íntegramente y se destinara al pago de al pago de mis responsabilidades, tanto civiles como las pecuniarias que hubiera
por esta causa. Pues gracias, no hay más preguntas, señora, muchas gracias. Gracias por la abogacía del Estado. De todas maneras, yo, si me permite, voy a contestar a la señora fiscal como he hecho, al tribunal si me hace alguna pregunta y a mi defensa, pero acuerdo, a priori no contestaré ninguna Gracias por pregunta más. ahorrarme. La verdad ya ha salido a la luz. El PP está contra las cuerdas, pero ¿habrá consecuencias reales? ¿Actuará la justicia con contundencia? ¿O no, una vez más, veremos a los peces gordos del PP saliendo impunes? Mientras tanto, el Partido Popular sigue con la misma estrategia de siempre: fingir que aquí no ha pasado nada, silenciar el escándalo en los medios afines y proteger a los suyos cueste lo que cueste. Pero esto no ha terminado. Suscríbete y comparte este vídeo, porque lo que acabamos de ver es solo el principio